Hola, muy buenas noches, Magisterio Nacional, afiliados a nuestra organización Colprosuma. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma este jueves 27 de junio. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Les acompaño esta noche junto a Ana Rivera. Muy buenas noches, Merari Rodríguez, pueblo en general, Colegio Magisterial, gracias a usted por su fiel sintonía. Como ya lo han mencionado Merari, nosotras estamos preparadas para llevarle a usted todo lo que tiene que conocer en información y vamos con esta nota, Merari, porque es una noticia que tiene muy molesta a la población hondureña hablando en temas universitarios. Y es que durante esta semana diversos acontecimientos, pero el más importante es que se irrumpió la autonomía de la máxima casa de estudio. Esto está establecido en el artículo 160 de la Constitución de la República, donde ya menciona su autonomía, su personería jurídica, su propio estado, y es algo que ha causado rechazo a nivel internacional. Así es, y también organismos internacionales ya se están pronunciando sobre esta noticia. Veamos más detalles. Diversos sectores, entre ellos los derechos humanos, se pronunciaron en rechazo y condena en contra de elementos policiales, quienes ingresaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, violentando la autonomía de la misma y atentando en contra de la vida de los estudiantes, quienes fueron atacados con arma de fuego, resultando 4 de ellos heridos. La posición es de rechazo absoluto frente a la invasión que se dio a la Universidad Nacional, disparando a varios estudiantes que están heridos de gravedad, que pudieron haber terminado muertos. La pretensión seguramente es intimidarlos, es que no sigan en las protestas sociales, cosa que no van a lograr. La indignación de la población es enorme y rechaza absolutamente los argumentos que ha dado este gobierno diciendo que entraron a la universidad porque estos tenían capturados algunos de sus oficiales. Eso es completamente inaceptable, es ridículo. Autoridades de la máxima casa de estudios interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público. Ante la falta de confianza de los entes judiciales del país, se tomarán acciones a nivel internacional. Yo esperaría, aunque es bien difícil, que el Ministerio Público actúe, porque estamos en un sistema donde todos los poderes del Estado están corruptos. Cabe mencionar que la universidad fue rodeada por elementos de la Policía Nacional y Policía Militar del Orden Público en represión en contra de los jóvenes, quienes mantienen una protesta en defensa de la educación y la salud pública en Honduras. Y vea usted, más de 70,000 niños y jóvenes están fuera del aula de clases según los informes presentados recientemente, y esto haciendo una comparación con las cifras que cerró el año 2018, donde desertaron más de 77,000 niños y jóvenes. Para el 2019, estas cifras podían aumentar por diversos temas, entre ellos la migración, la pobreza y la inseguridad. En los últimos años, la pobreza y la migración ha ido en creciente aumento debido a la falta de oportunidades, la violencia e inseguridad que viven los hondureños, estos factores que provocan la deserción escolar en varios centros educativos. Muchos estudiantes, muchos jóvenes, mejor dicho, estén saliendo de los centros educativos y otros ni siquiera intentando entrar por cuanto no encuentran esperanza en que van a encontrar trabajo. Por otro lado, entonces, al no tener ingresos y al no tener opciones laborales aquí, están buscando migrar. Y esto es un fenómeno que día a día se está agudizando. Hasta la fecha se contabiliza un aproximado de 71,000 niños que han abandonado el aula de clase. No se redujo 5,000, se ha reducido 71,000 niños entre 3 y 18 años. Esto realmente es un poco preocupante, dado que las políticas educativas, en lugar de estar buscando capturar más y captar más estudiantes o jóvenes fuera del sistema, más bien se nos están yendo. Expertos mencionan las posibles estrategias que se podrían implementar para rescatar a los jóvenes que han abandonado la escuela y otros que por diversas situaciones de riesgo no han podido asistir a la misma. No solo es decir, extendemos la jornada, sino que al docente, si va a estar más horas de trabajo, pues hay que pagarle esas horas de trabajo. Al
estudiante, pues hay que dotarle de el almuerzo. O sea, es una estrategia de mantener al muchacho con un almuerzo es fundamental. Otros elementos complementarios deben ser actividades extracurriculares. Entre otras informaciones, y no lejos de esa noticia que usted estaba presentando, Merari, es que el pueblo hondureño actualmente se encuentra sumergido en una gran miseria con altos niveles de pobreza, desempleo, inseguridad, entre otros, lo que a criterio de economistas, esto es producto de la ingobernabilidad y la falta de voluntad política. La enorme pobreza que abate nuestra nación sumerge en la miseria al pueblo hondureño. No vemos progreso en la economía ante los rasgos de ingobernabilidad, donde 2/3 partes de los hondureños se encuentran en pobreza y calamidad, aseguran economistas. La pobreza aumentó a comienzos de la década, sino que también se ha mantenido durante todos estos últimos años. Los datos específicos del INE muestran cómo de casi 2/3 partes de los hondureños, o sea, más del 60% están en pobreza y cerca de 40% en extrema pobreza. A criterio de este economista, las consecuencias de la pobreza en el país son varias. La gente ya no quiere vivir en Honduras y que a través de caravanas emigren hacia otros países. Otro es la violencia, porque al no encontrar un empleo digno, hay mucha gente que se pasa al aspecto de la delincuencia, el dinero fácil del narcotráfico. Por otra parte, don Fernando García asegura que los índices de desempleo en el país han aumentado, afectando principalmente a los jóvenes, donde no se ven respuestas por parte del gobierno para erradicar este flagelo. Estamos hablando de prácticamente entre desempleo abierto y desempleo disfrazado o subempleo, prácticamente 2,5 millones de personas. En Honduras es urgente un modelo educativo integral que obedezca a un verdadero plan de nación, donde se conozcan a profundidad las verdaderas necesidades del pueblo, que permita generar empleo masivo que reduzca la pobreza y sobre todo la inseguridad. Y es que aparte de estos altos índices de pobreza, como lo mencionaba nuestra nota, el sistema de salud en Honduras está colapsado. Actualmente en los centros asistenciales no existe ni las mínimas condiciones para atender a todos nuestros hondureños, a todos los que llegan en busca de salud. Ni siquiera hay recursos para realizar una campaña de prevención como lo es el dengue, que hemos visto que ha cobrado vida en los últimos meses, y esto es producto de la falta de inversión en el sector salud. La miseria que hay en Honduras se ve reflejado en todos los sectores, perjudicando a los más pobres. El sistema de salud está totalmente colapsado por la falta de inversión y el poco presupuesto que se le destina. En los centros asistenciales no hay medicamentos ni las condiciones mínimas para atender las necesidades de los pacientes, y menos para realizar campañas de prevención como el dengue, el cual ha cobrado vidas en los últimos meses. De la crisis actual que existe, por ejemplo, en salud, en prevención. Fíjese que este año el dengue se ha multiplicado mucho más que los años anteriores. Algunos medicamentos no se encuentran disponibles en la farmacia. Es la crisis que tenemos, que se ha vuelto permanente y que tenemos que trabajar todos, comenzando desde el gobierno, para poder mejorar esta crisis. El pueblo hondureño se está muriendo ante la negligencia que hay en el sector sanitario del país. A pesar de pagar los impuestos más altos de la región, no se ve la inversión para garantizar la salud y el bienestar de los ciudadanos. Continuamos con más información porque la situación de infraestructura educativa en el país es de precariedad. No obstante, se le recorta el presupuesto a la educación porque se le está aumentando al sistema de seguridad y defensa, principalmente para la creación de nuevos batallones militares y porque se sigue comprando más armamento. El abandono de la escuela pública en nuestro país sigue vigente.
La escuela pública continúa en precarias condiciones desde los últimos 10 años, donde el 85% continúa en total abandono por parte de quienes nos gobiernan. La falta de agua, energía, techos, pupitres y sumado a ello los estudiantes que continúan sentados en el suelo no se resuelve. El material didáctico pues a veces no es el necesario para poder atender y seguir diciendo de una educación de calidad, sin contar con la mayoría de los recursos. A veces solo se cuenta con el recurso humano. Cabe resaltar que el mayor esfuerzo para mejorar las condiciones en el aula de clase sale del bolsillo de los maestros. Pues seguimos haciendo los docentes el mayor esfuerzo, porque somos nosotros los que estamos tratando de rescatar a los jóvenes y a la niñez de nuestro país. Finalmente, los padres de familia, docentes y alumnos esperan ver resultados reales y concretos del diálogo, donde se pueda constatar que la merienda escolar, pupitres, textos escolares y el derecho a la educación llegue a los jóvenes y niños para asegurarles educación de calidad. Y es que la infraestructura de los centros educativos está completamente colapsada. El 85% se encuentran destruidos y debemos mencionarlo, debemos decirlo en nuestros espacios. En los centros educativos públicos de nuestro país no hay energía eléctrica, no hay agua, no hay pupitre. Vemos cómo nuestros niños continúan sentados en el suelo, los techos se están cayendo. Prácticamente los docentes trabajan sin herramientas en los centros educativos públicos del país, y a esto también le sumamos que el docente y el padre de familia es el que está costeando todo lo que no se encuentra, y es momento de hacer un llamado al gobierno para que se pueda invertir en educación, y justamente por eso es que hablamos de la construcción de reformas integrales, de un nuevo modelo educativo. Y es que el Colprosuma ha realizado una propuesta sustentada en investigación, en experiencia de otros países latinoamericanos, europeos, donde han hecho la construcción de estas reformas integrales. El Colprosuma desde el año pasado ha consultado en los centros educativos a nivel nacional, le ha hecho la consulta a los padres de familia, a los estudiantes. Hemos andado en las diferentes seccionales, en las aldeas, en los 18 departamentos, socializando o consultando sobre esta propuesta realizada por nuestra organización, donde escucharemos a continuación al profesor Luis Daniel Fonseca, secretario de Asuntos Pedagógicos, quien nos amplía. Se están produciendo varios diálogos donde todos quieren reformas integrales al modelo educativo, ya que el actual no responde a las necesidades ni a la realidad del país. El Colprosuma ha realizado una propuesta sustentada en investigación y experiencia de otros países, propuesta que ha sido socializada a nivel nacional. Hemos venido fortaleciendo este proceso a la defensa de la educación pública, y es por eso que hemos buscado reformas integrales, donde ha habido la participación de más de 2.800 personas a nivel nacional, porque hemos andado de seccional en seccional en todos los 18 departamentos del país, y con esto haciéndole las consultas de las necesidades y de ese nuevo modelo que se requiere para sacar avante la educación. Es más, nosotros siempre hemos reiterado que después de esa investigación, después de ese diagnóstico, hemos venido diciendo que la educación debe ser el eje central de toda política pública para nosotros evitar el desempleo masivo, porque desde ahí vamos a tener el hondureño que queremos, los centros educativos que queremos, el currículum que nosotros hoy deseamos para el hondureño que se va a educar en nuestros centros educativos. Hoy, desde ahí es una reforma tan abierta que eso va a ayudar también a que el educando, cuando egrese, va a tener su propio empleo, y aparte de su propio empleo, eso va a garantizar entonces el despegue económico de nuestro país, y vamos a evitar las inmigraciones masivas que se están dando en este momento. Tenemos, después de haber formulado esta gran propuesta integral, con el aval de la Internacional de la Educación, a donde grandes pedagogos de Costa Rica, de Argentina,
de Uruguay y de Chile nos han ayudado con las experiencias que ellos han tenido para darle el diseño y lo que hoy tenemos listo para poderlo presentar a la sociedad en general. Esto viene a beneficiar de una manera grandísima porque estamos hablando del derecho humano de los niños que hoy están excluidos dentro del sistema, viene a beneficiar de que estamos viendo que el padre de familia no tiene que aportar porque la educación, de acuerdo al artículo 151 de la Constitución, es responsabilidad del gobierno que sea gratuita y dársela a todos los hondureños, y por eso estamos solicitando que haya reformas integrales, y de esas reformas integrales viene desde la construcción, compra de pupitres y ese cambio de currícula para tener el segundo idioma, como lo dice ya la Ley Fundamental de Educación, que deben de tener los niños, que debe de ser de calidad ese segundo idioma, y exigimos por eso que de inmediato se nombren los más de 12,000 docentes que están de forma interina, que se incorporen de nuevo, que se integren las juntas de selección departamental para poder hacer la selección y el concurso de todo este personal, y que se nombren 5,000 docentes inmediatamente para que impartan la asignatura de inglés, que compren 10,000 textos para que los alumnos puedan tener la facilidad de educarse y con los textos pues poderlos manejar mínimamente en las 4 asignaturas básicas. También estamos diciendo que de inmediato se compren 100,000 computadoras para empezar a abastecer a los centros con laboratorios de cómputo, y necesitamos 1,000,000 de pupitres para que los niños en las condiciones mínimas inmediatas puedan resolver la parte pedagógica y didáctica, y que resuelvan también su forma de recibir la educación que el día de hoy está en precarias situaciones. Es urgente que las reformas integrales se aprueben en el Congreso Nacional, ya que los niños, jóvenes y pueblo hondureño en general no pueden seguir esperando. Y en Honduras sigue en aumento la migración ante la falta de oportunidades en nuestro país. Buscando mejores oportunidades de vida, los hondureños continúan emigrando hacia los Estados Unidos y México. Muchos, con sus hijos en brazos, se arriesgan en este largo camino, huyendo de la violencia, crimen organizado e inseguridad que invade los hogares, tomando en cuenta que otros compatriotas mueren en el intento. Más de 1 millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 años están fuera del sistema educativo nacional. Más de 500,000 están trabajando, muchos de ellos en peores formas de trabajo infantil. Cientos de miles están huyendo, están cruzando las fronteras, prefiriendo morir en el intento que quedarse en Honduras. En Honduras, el primer condicionante de migración que señalan los expertos es la pobreza, ya que una persona sobrevive con menos de $1 al día. Esto según el Banco Mundial, y el 40% vive en condiciones de pobreza extrema. La pobreza nos tiene casi en un 70%. Hoy somos el país más desigual de América Latina y dentro de los 6 más desiguales del mundo. De ese casi 70% de pobreza, el 40% vive en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. En lo que va del año han retornado 50,000 compatriotas, donde el 48% son mujeres y niños, mismos que se fueron de su tierra en busca de mejores oportunidades de vida. Entre otros temas, de acuerdo con un informe presentado por el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, Honduras ocupa el tercer lugar en Centroamérica con embarazos en adolescentes con un 68.4%. Honduras ocupa el tercer lugar en el índice de embarazos en adolescentes de Centroamérica con un 68.4%. Así lo indica el informe del Fondo de la Población de la ONU, donde la desigualdad y la pobreza son factores que influyen, pero otro sería la falta de información oportuna para las jóvenes. Puntos muy esenciales. 1, falta de información oportuna, coherente, adecuada para que las jóvenes y las familias tomen decisiones. Tercero, mitos que hay que romper, que hay que avanzar. Una adolescente con información adecuada, oportuna, en el centro educativo, en la familia, en el hogar, en la iglesia, planifica su vida, cuida su vida, protege su vida.
De acuerdo a este representante de UNICEF en Honduras, los padres de familia, docentes y sociedad en general juegan un papel importante para reducir los índices de embarazo en adolescentes. El sector educativo, la mamá y el papá y la sociedad en su conjunto jugamos un papel importante para reducir al máximo los embarazos en adolescentes y aumentar la permanencia de las niñas en la escuela. Según estimaciones establecidas en dicho informe, en Honduras los casos de embarazos tempranos podrían aumentar este 2019 por factores como la baja tasa de escolaridad, falta de oportunidades, relaciones intrafamiliares en conflicto y otros. Bien, y de esta manera finalizamos con este espacio informativo, no sin antes felicitar por sus 30 aniversario a la red COIPRODEN, a estos defensores de derechos humanos, defensores de los derechos de la niñez y de la juventud, a su director, el licenciado Wilmer Vázquez. Muchas felicidades por esta gran labor que realiza a él y a todo su equipo de trabajo, que sabemos que es loable lo que realizan. Felicitarles en su 30 aniversario. Claro que sí, felices 30 aniversario. Gracias a toda la población hondureña que estuvo con nosotros en Acontecer Colprosuma. Buenas noches, Merari. Buenas noches, Colegio Magisterial. Y quédese usted en Panorama Gremial Educativo. Así es, muy buenas noches. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que ¿Te quieres divertir, pasarla bien con tu familia y amigos en un ambiente de tranquilidad? ¿Qué esperas? Todo esto lo encontrarás en el complejo turístico del Colprosuma. Te ofrecemos una experiencia inolvidable con exclusivas cabañas de montaña, piscinas climatizadas, auditorio para todo tipo de eventos, canchas de usos múltiples, campo de fútbol, bar, restaurante y mucho más. Estamos ubicados en la aldea La Esperanza, a 15 minutos de Tela Atlántida. Para tus reservaciones, comunícate al teléfono 9656-7505, abierto para todo público. No lo pienses más, nuestro complejo turístico te espera. Esa criminal como lo mueve es un delito, tengo que arrestarte. Compañeros, y continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo esta noche con el licenciado Wilmer Vázquez, director de la red COIPRODEN. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos ven a través de las cámaras. Vamos a abordar diversos temas, entre ellos la problemática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual durante muchos años ha mantenido su autonomía tal como lo establece la Constitución de la República en su artículo 160, donde dice que la Universidad Nacional Autónoma es una institución, pues como lo dice su nombre, autónoma del Estado con personería jurídica y que goza de la exclusividad de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior y profesional. Decimos esto porque vemos algunos hechos que han ocurrido durante la semana donde se ha violentado el derecho en la máxima casa de estudio, la que, como ya lo dijimos, tiene su propio estado. Hemos visto el uso excesivo de la fuerza cuando policías y militares ingresaron violentando la ley. Bueno, para nosotros como Red COIPRODEN, como una instancia defensora de derechos humanos, esta situación actual que está viviendo la Universidad Nacional y diferentes centros educativos a nivel nacional, sin duda alguna es inaceptable desde todo punto de vista, y como Red COIPRODEN condenamos enérgicamente los actos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Es inaceptable que la Policía Militar del Orden Público, que las Fuerzas Armadas de Honduras puedan invadir la autonomía de la Universidad Nacional y sobre todo que pongan en riesgo la integridad física de las y los estudiantes, quienes están dentro de su instancia o dentro de su centro educativo y son invadidos por estas fuerzas, haciendo, valga la redundancia, uso desproporcionado de la fuerza, ni siquiera a través de los estándares o los mecanismos internacionales que ya han sido prácticamente adoptados por
por el Estado de Honduras. Como Redco y Prodén, nosotros condenamos enérgicamente la decisión que el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional ha tomado de sacar a las Fuerzas Armadas y ponerlos a asumir funciones de seguridad pública, cuando esto le corresponde a la Policía Nacional. Y donde también vimos varios jóvenes heridos, donde han sido gaseados. ¿Qué podemos decir como ustedes como defensores de derechos humanos? Bueno, esto es todavía mucho más preocupante porque hemos visto que ha habido ataques a la integridad física de las y los estudiantes. Hemos visto varios estudiantes que fueron heridos de bala y bala utilizada precisamente por estas fuerzas de seguridad del Estado. Se han hecho ya las denuncias correspondientes. La Mesa de Derechos Humanos hemos puesto una denuncia penal ante el Ministerio Público. También se han pronunciado otras instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el mismo Comisionado de Derechos Humanos, y sin duda alguna nosotros también estaremos elevando esta denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos en el mes de septiembre, cuando podamos presentar el examen periódico universal de derechos humanos. Es inaceptable que policías, que militares ataquen a las y los estudiantes, quienes en el derecho, haciendo uso del derecho que por ley les corresponde, de la protesta pacífica, de la protesta estudiantil, para garantizar el pleno goce del derecho a la educación. Y en el tema siempre de educación pública, bueno, en cualquier parte del mundo, los niños, los jóvenes, personas de la tercera edad gozan de las principales garantías para vivir dignamente. ¿Qué piensan ustedes o qué plantean como derechos humanos cuando a educación se le ha reducido el presupuesto, cuando los centros educativos no están dotados ni de lo más necesario? Bueno, nosotros hemos estado haciendo incidencia ante diferentes instancias del Estado, ante el Congreso Nacional, para que se puedan reconsiderar las decisiones que se han tomado en función del presupuesto general de la República. Hemos hecho diferentes análisis de los presupuestos, lo que es el gasto público y lo que es la inversión social. Precisamente en el presupuesto del año 2018 vimos que de todo el presupuesto solamente se destinó el 12% de este presupuesto para programas y proyectos que estaban encaminados a satisfacer las necesidades o las demandas de la niñez y la adolescencia en Honduras. Programas que no han sido funcionales porque los índices de pobreza continúan. Programas, es que son programas que se justifican desde el actual gobierno como programas de compensación social, pero que no llegan necesariamente a toda la familia, sino que esto parece ser un gobierno que responde y orienta programas sociales solamente a las familias que han votado por el Partido Nacional de Honduras. Entonces están focalizadas estos apoyos, por eso es que no logran tener un impacto a nivel nacional. Pero nos preocupa aún más que más de 200.000 millones, un presupuesto superior a educación y a salud, están siendo orientados a defensa y seguridad, para compra de armas, para compra de buques, para compra de helicópteros, para compra de gases lacrimógenos, para compra de garrotes, para poder castigar permanentemente y violentar la integridad física de hondureñas y hondureños que se manifiestan en el marco de ese derecho constitucional. Esta desigualdad en la distribución del presupuesto hace que no tengamos los resultados de impacto que como sociedad nosotros esperamos. ¿Por qué esa desigualdad contrario a lo que harían países desarrollados? Porque estamos frente a un gobierno que su mayor interés es el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Honduras, de la Policía Militar, del orden público, porque es lo que le garantiza la permanencia en el poder por la fuerza de las armas en contra de la voluntad del pueblo hondureño. Hemos visto nosotros que el actual gobierno, dentro de sus decisiones, ha militarizado no solo las instituciones del Estado, ha militarizado la sociedad y ha militarizado la seguridad ciudadana. Eso nos coloca en una posición de mayor riesgo. Hace poco nos decía la actual presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los militares están preparados, están entrenados
para atacar y combatir al enemigo. Los militares están preparados para matar al enemigo, pero no están preparados para dar seguridad ciudadana. Eso quiere decir que los militares hoy están frente a un pueblo al cual ven como el enemigo, y por eso el uso desproporcionado de la fuerza de parte de ellos, incluso asesinatos que han habido, donde ha habido una participación directa de fuerzas de seguridad o Fuerzas Armadas de Honduras, ha sido más que evidente. Esto es inaceptable, la decisión, y por eso es que pedimos al Consejo de Defensa y Seguridad reconsiderar la estrategia para garantizar que haya protección a la integridad física de las y los hondureños. ¿Qué derechos se están violentando al negarle a los niños y jóvenes una educación con calidad? Bueno, este es un país subdesarrollado, este es un país que expulsa del sistema educativo a las niñas y a los niños. Este es un país donde más de 1 millón de niñas entre los 5 y los 17 años, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, están fuera del sistema educativo nacional. Este es un país donde los centros educativos están expulsando a las niñas y los niños, porque todavía en Honduras se expulsa a un niño por no llevar su uniforme, por no llevar sus zapatos, por no llevar una mochila con los libros de texto. Quiere decir entonces que nosotros debemos de garantizar, pero a nivel del sistema, el fortalecimiento del sistema educativo a nivel nacional. El Estado debe de invertir la mayor cantidad de recursos para fortalecer las capacidades técnicas de las y los docentes, mantenerles en una permanente capacitación, garantizar que la educación de calidad no solamente sean 200 días de clase, sino que sean centros educativos con las condiciones necesarias para poder recibir las enseñanzas de parte de los docentes, aulas de computación, laboratorios de inglés, las bibliotecas con los suficientes libros de texto, la merienda escolar debe de estar a la orden del día con las y los estudiantes. Cuando no se dan estas situaciones, se están violentando los derechos de las niñas y los niños, y es el Estado el que no está dando todas las condiciones para volver el sistema educativo o el centro educativo mucho más atractivo para las y los niños, porque esos presupuestos que deberían de estar destinados para fortalecer el sistema educativo a nivel nacional están siendo orientados a defensa y seguridad, como si en Honduras estuviésemos viviendo en una permanente guerra. Si no hay laboratorios de computación, como usted lo apunta, no hay pupitres, no hay material didáctico, entonces, ¿para qué trabaja este gobierno si no contamos con estas condiciones? Bueno, es que la prioridad del actual gobierno no es la educación. Creo que el sistema está diseñado de tal forma que entre menos educación podamos tener más armas. Entre menos educación tenemos a un pueblo menos consciente. Entre menos educación, menos desarrollo. Y pareciera que esa es la estrategia. En la medida en que no logremos educar a las niñas y los niños, que no logremos sensibilizar a temprana edad de lo que representa un Estado de Derecho, de lo que es la verdadera democracia, lo que es la participación, el protagonismo, el ser escuchadas y escuchados para la toma de decisiones, en esa medida serán unas pocas familias, unos pequeños grupos económicos de poder que tienen las posibilidades de tener a sus hijas y sus hijos en centros educativos privados o enviarlos fuera del país, quienes seguirán asumiendo posiciones de poder en Honduras. Por eso es que vemos que hay un control por parte de pequeños grupos económicos, hay un control por parte de intereses que van mucho más allá de nuestra frontera, y mantenemos entonces a la sociedad hondureña en las condiciones en las que hoy estamos. El país más desigual de América Latina, dentro de los 6 más desiguales del mundo, vemos que estamos con una posición, por ejemplo, geográfica que está siendo utilizado por otros intereses, pero no necesariamente porque los que les interesamos sea el pueblo hondureño. Es que es el sistema el que está diseñado para mantenernos a nosotros en estas condiciones, porque eso favorece a un pequeño grupo. Por eso es que este no es un Estado fallido para todos, es un Estado fallido para la mayoría que se mantienen en condiciones de pobreza, pero es un Estado que es funcional para un pequeño grupo porque está diseñado a su talla y medida. Y justamente hablando de este sistema, entonces necesitamos un nuevo modelo educativo. Varios sectores se encuentran dialogando actualmente, lo sabemos. ¿Cómo, a su criterio, cómo debería ser construido este nuevo modelo? ¿Qué debe contemplar esta propuesta que será presentada al Congreso Nacional? Bueno, ahora mismo se está debatiendo en diálogos convocados por el Gobierno de la República y también el diálogo alternativo ciudadano que está siendo convocado por la Plataforma Ciudadana.
Consideramos que esta es una oportunidad para que desde la plataforma ciudadana los diferentes sectores de la sociedad podamos participar de este diálogo y hacer nuestras propuestas en función de lo que se está demandando en salud y educación. Como dije anteriormente, necesitamos una verdadera educación de calidad que vaya más allá de 200 días de clase. Necesitamos revisar el currículo básico nacional que tenga un verdadero enfoque basado en derechos humanos, un currículo nacional que dé respuesta al actual contexto que vive el pueblo hondureño, pero sobre todo de acuerdo a las demandas de casi o más de 4 millones de niñas y niños menores de 18 años. Necesitamos un sistema educativo que sea la respuesta integral para poder garantizar que vamos a tener hondureñas y hondureños que no son el futuro, son el presente de esta nación, y es en ellas y en ellos en quienes debemos de invertir. Y es importante retomar modelos que han sido exitosos en otros países de sistemas educativos para que podamos replicarlos también en Honduras. Pero sin duda alguna esto pasa por el concurso de diferentes actores de la cooperación internacional, de la sociedad civil y de la misma institucionalidad pública para garantizar construir un sistema educativo que esté basado en los principios fundamentales que tiene la Convención de los Derechos del Niño, un sistema educativo que esté alineado a los estándares internacionales y un sistema educativo que sea atractivo para la niñez y la adolescencia en Honduras. Y es que sin duda es muy urgente que el Congreso Nacional pueda aprobar este nuevo modelo educativo que quizás salga de ambos diálogos, pero lo más importante es continuar garantizándole a los niños y jóvenes los derechos como la educación y la salud. Algo importante que sí me gustaría que habláramos es que en 2018 se cerró con una cifra de 77.067 niños y jóvenes que dejaron el aula de clases. Hoy, en 2019, a lo que va hasta la fecha, van 70.000 niños que están fuera de la escuela pública. ¿Dónde están estos niños? ¿A qué obedece esto? Bueno, es que las condiciones económicas, políticas y sociales están afectando precisamente a los sectores colocados históricamente en una posición de vulnerabilidad. Siempre en las decisiones políticas que tomemos los adultos, las y los más afectados serán las niñas y los niños. En este caso, solo hasta la fecha, de enero a la fecha, van más de 11.000 niñas y niños que han sido retornados al país. Quiere decir que de esta cantidad que usted me menciona que han desertado en el 2019, seguramente estos más de 11.000 que han sido retornados son niñas y niños que a lo mejor salieron huyendo de Honduras, no solo para reunificarse con su familia, no solo para protegerse del crimen organizado, de las bandas de narcotráfico o de las maras y las pandillas, de esa violencia estructural, sino también para poder buscar mejores oportunidades de vida que no encontramos aquí en nuestro territorio nacional. Y por supuesto también niñas y niños que por sus condiciones de pobreza extrema en la que viven sus familias y que no tienen la posibilidad de poder responder a las exigencias que el sistema educativo como tal tiene, entonces simple y sencillamente deciden retirarse del centro educativo, y otros que tienen que abandonar la escuela para poder trabajar junto a sus familias y poder llevar el sustento diario que no tienen las familias, las personas adultas, por no tener la oportunidad a un empleo. Más de 500.000 niñas y niños están hoy trabajando y deberían de estar en los centros educativos. Esta es una responsabilidad del Estado, porque debería de existir una obligatoriedad por parte de las instituciones del Estado, pero también a la par de la obligatoriedad es ofrecer las mejores condiciones para que las familias, para que la comunidad, para que la sociedad en general tomemos conciencia de la importancia de que las niñas y los niños en edad escolar estén dentro del sistema educativo como una posibilidad, no solo para educarse, sino también para protegerse del crimen organizado o de las bandas del narcotráfico. ¿Qué piensa de las masacres en el país, de las amenazas que se sufren en los centros educativos y también las amenazas a docentes? Bueno, es terrible. Solo en el mes de enero, más de 11 masacres en Honduras, más de 35 personas fueron asesinadas. Esto justifica el por qué la población está huyendo, por qué la población está cruzando frontera. Prefieren morir en el intento
que quedarse en Honduras y ser víctimas de una masacre, que muchas veces están fuera en las aceras de su casa, están en un campo de fútbol y ahí son masacrados y no se sabe absolutamente quién lo hace. Conocemos el nombre de las víctimas, pero no necesariamente sabemos quiénes son los responsables, a pesar de que muchas de estas masacres tienen características bastante particulares y que debería el Ministerio Público de actuar de oficio para evitar que esto se convierta en un círculo vicioso. Y los centros educativos no son la excepción. El control que tienen las maras y las pandillas en barrios y colonias, el control que tienen sobre las niñas y los niños y que incluso están ejerciendo sobre las y los docentes que se exponen día a día frente a estas bandas de crimen organizado, todavía no se ha logrado que el Estado pueda determinar una estrategia para poder prevenir y para poder también erradicar estas situaciones de violencia en las cuales se ven involucrados los diferentes centros educativos a nivel nacional, pero especialmente en aquellos barrios y colonias donde hay mayor incidencia o permanencia de personas que pertenecen o simpatizan a maras y pandillas. Para ir finalizando, abordaremos este aspecto importante. Bueno, los países desarrollados que le apuestan a la inversión en educación, claramente en Honduras vemos esa falta de voluntad política o quizás el tipo de políticos que tenemos, pero ¿por qué en Honduras los maestros están mal pagados? ¿Por qué vemos otros países desarrollados donde el docente tiene un salario al nivel de un doctor, de un ingeniero, de un abogado, y aquí en Honduras docentes con doctorados, maestrías con salarios de 10,000 empiras, salarios pírricos? Bueno, porque es como mencionaba anteriormente, este es un problema estructural y quiere decir que cualquier país del mundo en lo que más invierte es en educación, pero mientras no existe esa conciencia por parte de los gobiernos en Honduras de que se debe de invertir en educación, pero que la inversión no solamente es un presupuesto que debe de estar orientado al pago de sueldos y salarios, sino más bien es una atención de manera integral, el fortalecimiento de los centros educativos como tal, el fortalecimiento de las capacidades de las y los docentes, pero también garantizar que hayan salarios dignos para las y los docentes. Yo he logrado entender algo y yo soy docente, no se le da el valor que los docentes tienen en nuestro país. Uno de los problemas es que el colectivo, el imaginario nacional, los medios de comunicación, los tomadores de decisión ven al docente como el que solamente trabaja media jornada y que se gana un salario de manera fácil y no ven la complejidad que tiene el ser docente. El ser docente no solamente es pararse en un aula de clase y poder dar las clases a los alumnos, es preparar las clases, que eso es fuera de su horario de trabajo, es preparar lo que son las tareas que van a presentar a sus alumnos, es revisar las tareas de los alumnos, es elaborar exámenes, revisar exámenes, elaborar sus planes operativos, rendir los informes que periódicamente les están pidiendo. Todo eso se hace fuera del aula de clase, pero eso es un tiempo que no se le contabiliza al docente y que no se le considera. Tampoco se considera lo desgastante que es para un docente estar 5 horas en un aula de clase parado dando las clases a los alumnos cuando son alumnos que vienen con toda una problemática, que vienen de condiciones extremadamente difíciles y que los maestros deben de asumir el rol no solo de enseñar, sino que también terminan asumiendo el rol que debería de asumir la familia, porque mientras no haya también la conciencia por parte de la familia y de la comunidad del involucramiento que deben de tener para garantizar esta educación de calidad, la carga completa termina siendo la carga para el docente. Si funcionaran las escuelas de padres y madres de familia, si lograra la comunidad y todos los sectores organizados de base comunitaria, las instituciones del Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil, coordinar estratégicamente hasta dar las respuestas a los problemas que se enfrentan a lo interno del sistema educativo, podríamos tener mejores resultados, pero sin duda alguna deberá de reconsiderarse o valorar también lo que son los salarios de las y los docentes. Cuando los profesionales están bien pagados, sin duda alguna el trabajo y los resultados que se dan son todavía mucho mejores. Necesitamos tener salarios dignos que sean consecuentes con el costo de la canasta básica, con el costo que nosotros pagamos de los impuestos mensualmente en el país y sobre todo de cómo se ha ido encareciendo la vida en Honduras, la falta de oportunidades de empleo que tienen las familias.
Así es, muchas gracias al licenciado Wilmer Vázquez, él es director de la red COIPRODEN. Muy agradecido por su participación esta noche con nosotros. A ustedes, compañeros, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Te llamas, baby, desde que te vi. ¿Te quieres divertir, pasarla bien con tu familia y amigos en un ambiente de tranquilidad? ¿Qué esperas? Todo esto lo encontrarás en el complejo turístico del Colprosuma. Te ofrecemos una experiencia inolvidable con exclusivas cabañas de montaña, piscinas climatizadas, auditorio para todo tipo de eventos, canchas de usos múltiples, campo de fútbol, bar, restaurante y mucho más. Estamos ubicados en la aldea La Esperanza, a 15 minutos de Tela Atlántida. Para tus reservaciones, comunícate al teléfono 9656-7505, abierto para todo público. No lo pienses más, nuestro complejo turístico te espera. Esa criminal como lo